Hermanos y hermanas, buenas noches. Vamos en esta noche, por la gracia de Dios, seguir estudiando su palabra, lo cual es el alimento para nuestra vida espiritual, lo cual nos puede dar vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Estamos estudiando la serie de estudios de justificación por la fe. Es el tercer estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. Hasta aquí habíamos visto que es tan esencial, tan necesario saber la historia del pueblo de Dios en los tiempos antiguos. Y ahora nos remontamos a 1888, cuando Dios estaba enviando sus amonestaciones, los llamados y las súplicas para que el pueblo adventista de ese entonces pudiera estar preparado para recibir el último mensaje de misericordia que Dios iba a mandar en 1888 por medio de sus mensajeros, los pastores Jones y Waggoner. Pero este pueblo hizo oído sordo. Prácticamente estuvieron ciegos espiritualmente también. Y no pudieron ellos aprovechar el día de su oportunidad. Y como hemos visto, ya al comienzo nomás del Congreso Ministerial o Asamblea Ministerial, que duraba una semana antes del Congreso de 1888, la primera mañana, el día 11 de octubre, la hermana White les hizo el último llamado en el culto matinal ya de la Asamblea Ministerial. Anoche habíamos visto lo que Dios estaba pidiendo es una conversión. El pueblo adventista, los pastores, los dirigentes, líderes no estaban convertidos, la gran mayoría. Entonces Dios pedía conversión. La solución era que cada uno pudiera reconocer su condición espiritual y rendirse, entregar sus vidas en las manos de Dios para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, para recibir una vida nueva, una vida espiritual, una mente de Cristo, una mente espiritual, una fe verdadera, para que pudieran creer en el mensaje y en los mensajeros. Una mente de Cristo, una mente espiritual con la sabiduría de Dios para comprender el mensaje, para que la iglesia se beneficie y llevar ese mensaje al mundo. Ese era el objetivo. Por eso, para esta noche vamos a comenzar a hacer un paréntesis y nosotros necesitamos saber qué implica la conversión. ¿Cómo es esa verdadera conversión? Para que nosotros también podamos examinarnos. ¿Estamos convertidos o no estamos convertidos? O quizás muchos de nosotros hemos estado convertidos, pero hemos perdido la conversión. Hemos dejado el primer amor y necesitamos una reconversión. Otros necesitamos una conversión. Vamos a brevemente entonces estudiar cómo es una verdadera conversión, un nuevo nacimiento. También se llama justificación por la fe o salvación. Vamos a leer en este libro Eventos de los Últimos Días, página 174, el párrafo 3 nos dice lo siguiente. Dios suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Otra historia que podemos recordar entonces también es la del pueblo Israel, el pueblo, los judíos en el tiempo de la primera venida de Jesús. Ese pueblo también, por su incredulidad, no pudieron aceptar las buenas nuevas de la venida de Cristo a este mundo, el nacimiento del Mesías. Los sacerdotes, los líderes no estaban preparados para recibir ese mensaje del nacimiento de Cristo y anunciar a toda la nación. Entonces Dios tuvo que suscitar, dice,
a otros mensajeros. Y los llamó también, dice, a los discípulos, hombres sin letras, pescadores. Así aconteció en aquel tiempo. Y en 1888 eso mismo aconteció. Dios no pudo utilizar a los pastores, a los dirigentes, a los líderes, a los atalayas que estaban sobre el pueblo adventista. Utilizó a dos jóvenes pastores que no eran tan muy conocidos. Y así también hoy en día, dice, puede acontecer. Vamos a continuar leyendo en este libro, Eventos de los Últimos Días, 174. Dice así: Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Así que esta es una profecía para nosotros. Pronto, dice, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Pero los que no han estado, pues, en otras palabras, convertidos, no tenían una relación viva con Cristo, no estaban unidos, injertados a Cristo, entonces dice, serán pasados por alto, y ellos dice que no percibirán ese despertar. Y Dios dice, utilizará a gente común, a gente sin educación, gente que no conocía el mensaje, y los capacitará, dice, para llevar ese evangelio al mundo entero. En este libro, Maravillosa Gracia de Dios, 107, también nos dice así, acerca de la conversión. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que el tema o la palabra que vamos a estudiar en esta noche es el nuevo nacimiento, la conversión o reconciliación con Dios, hacer un paz con Dios. Pero dice que ese cambio de la vida del ser humano a una vida espiritual, eso es un misterio. No se puede entender o no se puede explicar. Solamente hay que creerlo. ¿Por qué es un misterio? Porque ¿cómo es que Cristo puede formarse dentro de nosotros? ¿Cómo puede ser transformado esta naturaleza pecaminosa en una naturaleza santa? ¿Cómo Dios puede hacer nacer dentro de el ser humano natural un hombre espiritual y nos puede dar una nueva naturaleza? Como hemos estado estudiando, en la conversión, el nuevo creyente nace pues a una vida nueva con la justicia. Nace ya un creyente obediente, un creyente unido al árbol bueno, ahora comienza una vida buena, comienza una vida de santidad, comienza una vida de justicia, una vida de perfección. Esto no se puede explicar, dice. Necesitamos fe para creer y entender y aceptarlo. Tenemos un ejemplo muy conocido en la Biblia, en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Todos los que estamos estudiando en esta noche conocen la historia de Nicodemo, el maestro de Israel en el tiempo en que Jesús estaba en esta tierra. Nicodemo era componente del consejo de los judíos. Era uno de los del Sanedrín.
Él era maestro, era respetado y bien conocido, un líder importante en el pueblo judío. Y él conocía, dice, las Escrituras, él cumplía las Escrituras, él era muy dadivoso, era muy compasivo con mucha gente, daba limosna, cumplía todas las ceremonias, estaba en las fiestas, era pues un religioso, humanamente viendo, impecable. Pero ¿qué pasó? El Espíritu de Profecía describe de esta manera su condición. Realmente este maestro, teólogo, doctor de la ley, no estaba convertido. Y cuando vino a visitar a Jesús, Jesús no quería hablar sobre, él vino a hablar sobre los mensajes, sobre los principios del reino de Dios, sobre las verdades, sobre las leyes, qué sé yo. Pero Jesús le dijo, no es necesario hablar eso. Primero tienes que nacer de nuevo. La misma verdad que Jesús presentaba todos los días a los judíos. Jesús decía, yo he venido a traer, dice, vino nuevo, la verdad. Y la verdad era la ley de Dios, la verdad era el amor, la verdad era la justicia, la verdad era Cristo. La verdad, dice, os libertará. Pero esa verdad que salva del pecado, Jesús dijo, yo no puedo, dice, depositar en odres viejos. En otras palabras, en el hombre natural, en el hombre viejo, que no ha nacido de nuevo. No puedo, dice, enseñarles a ellos, porque sería desperdiciar. No lo van a aprovechar porque el vino nuevo, dice que al cuero viejo lo revienta y se desperdicia el vino, la verdad. Esa misma verdad a Nicodemo le dijo, no podemos hablar de doctrinas, de principios, de mensajes. Primero tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió. Nicodemo entendió a la letra, con la sabiduría del ser humano. Le dijo, Señor, ¿cómo siendo ya viejo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús no estaba hablando de ese tipo de nacimiento físico, estaba hablando del nacimiento espiritual. Bien, leamos entonces acerca de este milagro del nuevo nacimiento de Nicodemo para tener una idea cómo es el nuevo nacimiento. Deseado de todas las gentes, 147, dice así. Hay hoy en día miles que necesitan aprender la misma verdad que Nicodemo, que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo puede hacerse esto? Así que hoy en día también dice, miles y miles necesitan comprender esto. Piensan que por obedecer la ley de Dios, ellos están bien. Eso no tiene ningún valor, dice. Si uno no está convertido y guarda la ley de Dios, no tiene valor. Y cuando les llega el mensaje de que solamente la salvación es por fe y gracia y la entrega de la vida, exclaman, ¿cómo puede ser eso tan fácil? Difícil de entender. En Cada Día con Dios 229, hablando de la misma obra de conversión, dice así. Vamos a dar lectura. Cada Día con Dios 229. Nicodemo consideraba que el conocimiento y la educación eran grandes y profundos, pero Cristo le mostró que no valían nada a la vista de Dios.
tenía que nacer de nuevo, debía recibir nuevas ideas. Así que, primero hemos visto, la obediencia a la ley de Dios sin estar convertido no tiene valor delante de Dios. Ahora estamos viendo que el conocimiento de las Escrituras, de todo el plan de salvación, qué sé yo, teoría, no tiene ningún valor. Uno puede conocer profecías, doctrinas, principios, de todo, no tiene valor, dice. La educación tampoco tiene valor. Uno puede estar educado en el mundo, puede educarse en la iglesia, en teología, qué sé yo. De nada sirve, dice, si no está convertido. Ahora veamos en conflicto y valor. Este matinal conflicto y valor 292. Dice así: Nicodemo estaba asombrado, tanto como indignado, ante estas palabras. Se consideraba no solo intelectual, sino hombre pío y religioso. No podía armonizar esta doctrina de la conversión con su concepto de lo que constituía la religión. No podía encontrar una explicación satisfactoria a la ciencia de la conversión. Así es, mis hermanos y hermanas, necesitamos la ciencia de la conversión. Por eso en esta noche vamos a pedir al Señor para que nos pueda conceder su gracia, su espíritu de sabiduría para comprender esta ciencia de la conversión. Nicodemo no entendía, pero él era, dice, un hombre intelectual. Y no solo hombre intelectual, sino era un hombre pío. Pío quiere decir que tenía un comportamiento impecable en la vida religiosa. Y era un buen religioso también. Todos los judíos lo tenían como el mejor religioso, el líder de su tiempo. Por eso es que Nicodemo quedó sorprendido y asombrado. ¿Cómo es que no estaba convertido? ¿Cómo es que no podía entender? Y a nosotros también, hoy en día, eso es lo que necesitamos estudiar. Ayer hemos visto cómo que casi todos los religiosos, especialmente todos los adventistas, creen que estamos predicando el mensaje de la justificación por la fe. Creen que tenemos ese mensaje, pero tristemente los escritos nos dicen de que no tenemos el carácter de Cristo. Porque si tendríamos el carácter de Cristo, entonces ya hubiéramos recibido la lluvia tardía, porque la lluvia tardía ya está derramado ya, comenzó a derramarse ya en 1888. Pero solo dice recibirán la lluvia tardía los que tienen el carácter perfecto como el de Cristo y tienen el sello de Dios. Y ya el fuerte pregón si hubiera dado o nosotros lo hubiéramos dado. Entonces eso indica que nosotros necesitamos humillarnos y reconocer nuestra ceguera, nuestro descuido, nuestra indiferencia al no haber dedicado nuestra vida a comprender la ciencia de la salvación. Un último párrafo de Nicodemo en Conflicto de Valor 293, la siguiente página. Dice así: Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos y cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo, entonces se le aclaró esa ciencia de la conversión en su mente. Así que nosotros necesitamos humillarnos, ponernos como niños, porque todo lo que sabemos y lo que hemos
comprendido no tiene valor. Decir, Señor, quiero empezar de nuevo. Así Nicodemo empezó, dice, a estudiar de nuevo las Escrituras para entender cómo es la ciencia de la conversión. Estudió, dice, decía a todas las gentes durante 3 años. Y después de haber estudiado 3 años, bueno, pues ya había llegado el momento en que Cristo iba a ser levantado en alto. Así como Jesús le había dicho, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, dice, así como la serpiente en el desierto, entonces el que mira y el que cree podrá nacer a vida nueva. Así que espiritualmente había tratado de entender ya bajo la dirección de Dios. Y Nicodemo dice, cuando vio a Jesús en el monte Calvario, clavado, levantado en la cruz, Nicodemo dice que su mente se iluminó y entendió que realmente era aceptar de todo corazón, con toda su vida, con toda su alma, cuerpo, mente y con todo su conocimiento, sus dones, sus talentos, sus habilidades, con todos sus bienes, aceptó, dice, y se entregó a ese Jesús moribundo en la cruz. Y experimentó, dice, el nuevo nacimiento. Y desde ese entonces, Nicodemo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo ya lo llevó, el amor lo impulsó a unirse, dice, después de la resurrección de Cristo, a los discípulos, a la iglesia que ahora iba a recibir la lluvia temprana y llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que Nicodemo, ya un nuevo hombre, dejó toda su vida que había vivido hasta allí atrás. Dejó su ciudad, dejó su casa, dejó el Sanedrín, dejó de ser maestro de Israel, dejó todas sus comodidades, dejó todo y se unió, dice, a los discípulos en llevar el Evangelio al mundo. Y todo lo que, sus bienes que tenía, igual lo entregó a Jesús y Dios lo hizo utilizar correctamente para salvar las almas de ese entonces. Así sucedió la conversión de Nicodemo. Muy bien, así que entonces, por lo menos nos pueda servir de un ejemplo para nosotros en este tiempo. Ahora sí vamos a continuar. En la fe por lo cual vivo, 147, y fe y obras, 103. Fe y obras, 103 dice, Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Así que, ¿qué necesita entonces para aceptar el mensaje de la justificación por la fe y ser justificado y ser salvo por gracia gratuitamente? Que necesita entrega completa del corazón, entrega de toda nuestra vida en las manos de Dios. Eso es lo que les faltaba al pueblo adventista antes de 1888. La fe por la cual vivo, 147, dice, el arrepentimiento, la fe, el bautismo son los pasos requeridos en la conversión. Bueno, bíblicamente yo creo que nosotros todos sabemos cuáles son los pasos que se debe dar para la conversión. Vamos a dejar eso, que cada uno podamos investigar en la Biblia, los textos bíblicos, pero ya en la teoría conocemos. Pero ahora, Patriarcas y Profetas 457, ¿qué nos dice? Dice, aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer para conseguir la salvación. Al que a mí viene, no le echo fuera. San Juan 6:37. Pero debemos ir a Él, y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos creer que nos acepta y nos perdona.
La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercerla es nuestro. La fe es la mano de la cual se vale el alma para asirse de los ofrecimientos divinos de la gracia y misericordia. Así que ya estamos ingresando al estudio. Lo básico que el ser humano necesita, ¿qué es? Como ya hemos visto, tenemos que renunciar a nuestra obediencia a los mandamientos de Dios que hemos practicado. No nos vale. Tenemos que renunciar como Nicodemo al conocimiento. Tenemos que renunciar a nuestra capacidad intelectual, a nuestra vida religiosa impecable. Tenemos que renunciar también a todas las cosas que hemos adquirido en nuestra vida pasada. Y una vez renunciado, tenemos que aceptar a Cristo por fe. Esa es la primera condición, fe, confianza. Confiar de que Él nos va a salvar completamente del pecado que hay dentro de nosotros y de la vida pecaminosa de este mundo también. Bueno, sigamos aprendiendo. Maravillosa gracia de Dios, 215. También está en el deseado de todas las gentes, 288. Dice, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, Dios dice constantemente, persistentemente nos está invitando. Dios tiene 1000 formas, 1000 maneras como atraernos con su amor, cómo llamarnos, cómo buscarnos a cada uno de nosotros en este mundo de pecado. Pero si nosotros, no cedemos a la atracción del Espíritu Santo y no nos decidimos como el hijo pródigo de la parábola, que cuando su vida prácticamente no daba esperanzas de vivir una vida buena en este mundo, entonces el hijo pródigo, esa era la forma como Dios le estaba llamando. La gran necesidad que tenía el hijo pródigo era de que no tenía ni buen trabajo, buena comida, ni buena casa, todo se le había ido, no había solución para su vida. Así Dios estaba llamándole y él se decidió y dijo, me levantaré e iré. Así el Señor a nosotros nos está llamando de muchas maneras. Quizás este tiempo difícil que estamos viviendo, donde la libertad nos ha sido restringida, quizás sea una forma como Dios nos está llamando. Necesitamos, tomar decisiones inmediatas, porque no hay ninguna condición. Dios no dice arregla tus problemas. Dios no dice anda, arregla con tu familia o con las cosas en este mundo. No. Dios necesita fe. Renunciar a nuestra incredulidad y, por la misericordia de Dios, utilizar esa fe que Dios nos ha impartido a cada uno. Todo ser humano tiene, una porción de fe, como la semilla, que es el capital que Dios ha dado a todos, Necesitamos usar esa fe. Porque si nosotros no nos entregamos y no decidimos, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas.
Si no estamos entregados a Cristo, si no nos hemos convertido, no hemos hecho el pacto verdaderamente, como ayer hemos visto, una de las condiciones es renunciar al yo. El yo debe estar muerto. Y si no hacemos esto, automáticamente Satanás nos gobierna. Satanás nos domina. No necesitamos decir, bueno, yo me entrego a Satanás. El que no está entregado a Dios está dominado, está guiado, está manejado, por el espíritu del mal. Por eso el mundo cada día va de mal en peor. Por eso en el mundo no hay solución. Solo Dios puede dar la solución. Ahora leamos Cada día con Dios 99. Dice, ¿por qué no se entrega plenamente a Dios usted? ¿Por qué no nos entregamos a Dios? Dice la pregunta. ¿Cuál es la razón? Le impartirá su luz y su paz si usted se entrega. Y usted gustará de su salvación. Va a ser delicioso, va a ser feliz recibir esa salvación, dice. No le traiga más a Dios una ofrenda pierne quebrada o enferma. Sus facultades mentales y físicas están debilitadas debido a su transgresión. Pero el cielo no puede aceptar esa ofrenda. ¿Por qué no viene para que sus enfermedades sean sanadas y pueda ofrecer un sacrificio vivo, santo y sin mancha? Tenemos el privilegio de experimentar el gozo de Cristo. Bueno, necesitamos que el Señor pueda hacernos comprender estas palabras. La Biblia, todo el Antiguo Testamento nos habla de esto, pero no hemos podido comprender. En el Evangelio del Santuario, en el plan de salvación del Santuario, las ofrendas que eran llevadas, especialmente los corderos que representaban a Cristo, esas ofrendas, ¿cómo tenían que ser? Tenían que ser corderos limpios, sanos, sin mancha, sin tacha. ¿Y qué representaba a Cristo? Y Cristo vivió una vida espiritual sin mancha, sin pecado. Pero también esas ofrendas representan nuestras vidas también. Hoy en día nosotros somos los corderos. Y los corderos ahora deben ser llevados a presentarse ante Dios en sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12. Sacrificio vivo. Solo así podemos agradar a Dios. Y solamente ese sacrificio vivo tiene que ser santo, sin mancha, dice. O sea que nosotros, para ofrecer nuestro servicio a Dios, debe ser una vida santa, sin mancha de pecado. Una vida impecable. Así sí Dios nos puede aceptar en los servicios de los cultos, de las reuniones, de predicar el Evangelio, de obedecer su ley, en el servicio de los ayunos, los cantos, qué sé yo. Pero si nuestra vida, dice, es una ofrenda pierne quebrada, y si estamos enfermos físicamente, mentalmente y espiritualmente, y no somos santos, en vano es nuestra vida religiosa. ¿Qué necesitamos? Comprender la ciencia de la conversión. Necesitamos ejercer fe nada más. Fe y utilizar la voluntad que Dios nos ha dado, decisión. Como dije, por lo menos tenemos el ejemplo del hijo pródigo, decir, me levantaré. Dejaré mi vida pasada atrás. Todo lo que hemos vivido hasta aquí tenemos que dejar. Si hasta aquí hemos estado estudiando, hemos estado trabajando, hemos sido empleados o hemos tenido empresas, negocios, actividades, qué sé yo, todo eso tiene que quedar atrás, porque el nuevo hombre no puede volver atrás. Los profetas del tiempo antiguo dijeron, el que toma, dice, la mano al arado,
no vuelve atrás. Así es. Así que la invitación está dada. Todos los días Dios nos está invitando. Dios nos cuida 149. ¿Cómo debemos responder al llamado de Dios? Dice así: el Señor Dios, mediante Cristo, extiende su mano durante todo el día invitando al necesitado. Recibirá a todos, da a todos la bienvenida, no rechaza a ninguno. Se gloria en perdonar al más empedernido de los pecadores. Quitará la presa al valiente y librará a los cautivos. Arrebatará al tizón del fuego. Hará descender la cadena dorada de su misericordia a las mayores profundidades de la desdicha humana y de la culpa, y levantará al alma envilecida, contaminada por el pecado. Pero el ser humano debe querer aproximarse y colaborar en la obra de salvar su alma, utilizando las oportunidades que Dios le da. El Señor no fuerza a ninguno. El inmaculado vestido de bodas de la justicia de Cristo está preparado para cubrir al pecador, pero si éste lo rehúsa, debe perecer. Así que entonces, este párrafo, esta escritura es clara. Quizás no necesita explicación, pero podemos repetir. Dios dice todo el día, desde que amanece hasta que anochece, nos está llamando. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando desde afuera. Los ángeles están trabajando. Utiliza las circunstancias de la vida. Utiliza los acontecimientos de la vida. Nos está llamando. Nos está dando la bienvenida, dice. Y no importa dónde estemos, dice, seamos tan pecadores, aunque tengamos justicia propia, aunque seamos como Nicodemo, que hemos guardado la ley de Dios, pero no estamos conformes. Hemos tenido un servicio activo en la iglesia, pero no estamos conformes. Nos falta muchas cosas. Hemos fracasado. Nos hemos hundido capaz en los vicios, en los malos hábitos, malas costumbres. Hemos estudiado ya hace poco el sistema de este mundo, las transnacionales. La Babilonia nos ha entrampado, nos ha encadenado al sistema de alimentación moderno, al sistema de trabajo moderno también, de estudios, qué sé yo. No hay problema, dice. Dios tiene poder, Cristo ha provisionado para poder sacarnos. Solamente desea que nos aproximemos, tomemos la decisión y podamos aprender a confiar. Entonces dice, hay un vestido que está preparado, la justicia de Cristo, para cubrirnos. Porque si aceptamos a Cristo por fe y por gracia, Él nos perdonará y transformará nuestra vida, creará un nuevo hombre espiritual, una nueva criatura, y esa nueva criatura nace pues justo, bueno, obediente, con justicia. Y a esa nueva criatura Cristo cubrirá con su manto de justicia. Y más adelante vamos a leer que el manto de justicia no es para cubrir pecados, es para santos, para justos, para buenos. Así que entonces, Dios es el que nos busca a nosotros. Nosotros no podemos buscar, el pecador no puede buscar a Dios. Solo tiene que responder al llamado, a la atracción del Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí entonces estamos aprendiendo cuál es nuestra mayor necesidad en este tiempo. Ahora viene la siguiente condición. La Biblia lo llama humillación. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y os exaltará. Ahora el que tiene fe y reconoce su condición deplorable, reconoce que su vida pues de nada vale, por más preparación que tenga, por más bienes, dinero que tenga, por más influencia que tenga, en este mundo no hay salvación. No puede solucionar ni esta crisis y ni todos
problemas que este mundo va a traer. Entonces el ser humano que necesita humillarse, decir: Señor, humanamente soy pecador, no puedo vivir bien, no puedo enfrentar la vida como debe ser. Las ciudades me han entrampado, Señor. Estoy encerrado en las ciudades, en mi trabajo, en los problemas de mi familia, qué sé yo. Humillarnos: Señor, me humillo, no puedo. Entonces Él nos va a exaltar, dice. O en 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el mismo libro, el versículo 5 también dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros somos soberbios, decimos: bueno, yo estoy bien, yo estoy cumpliendo todo lo que dice la Biblia, yo estoy en la iglesia de Dios, yo soy dirigente, yo hago los cultos, yo pago mis diezmos, yo practico reforma por salud, qué sé yo. Dios dice: resiste a los soberbios, a los vanagloriosos, porque Dios no quiere nada del hombre, porque todo lo que el hombre hace está contaminado de pecado, de egoísmo. Es como un vaso de agua limpia con un poquito de suciedad, se contamina, no vale. Así es nuestra vida. En Salmos 34:18 también dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Necesitamos contrición de espíritu, quebrantar nuestro corazón. ¿Qué es quebrantar? Quebrantar es romper. Tenemos que romper nuestra vida. O sea, ¿qué se rompe? Un vaso se rompe cuando ya no vale. Alguna cosa que ya no sirve se rompe. Un papel que no sirve se rompe y se desecha. Nosotros, dice, nuestra vida hasta aquí debe romperse, debe desecharse. Más adelante vamos a ver que Pablo también desechó su vida. Lo dijo: lo tengo por basura. Nuestra vida de aquí para atrás no vale. Tenemos que llegar al cero. Ahora sí, Dios puede aceptarnos y puede hacer el trabajo de la nueva creación. En Isaías 57:15, el último texto de la Biblia, no vamos a leer porque hay muchos textos. Así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu a los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice: yo puedo, dice, habitar, vivir, morar, dice, ¿no? Cristo quiere vivir, morar con nosotros, andar con nosotros en este mundo por su Espíritu Santo. Pero ¿qué necesita? Necesita, dice, a los quebrantados de corazón. Y Él puede crear un nuevo corazón, nueva vida. A los humildes para vivificar, dice, para levantar el espíritu a los humildes. Bueno, la Biblia en ese lenguaje nos presenta la segunda condición. La primera condición era la fe y decisión de aceptar el llamado, ponernos en sus manos de Él. Pero no solo así, sino reconociendo nuestra condición, que no valemos nada. Así como Isaías dice, reconocer que nuestras justicias, todo lo bueno que hemos hecho, es como trapo de inmundicia para Dios. Ahora, pero necesitamos comprender qué significa humillarse. ¿Qué significa humildad? Vamos a leer en este libro Alza tus ojos 132. Y también en Maravillosa Gracia de Dios 270, en Lugares Celestiales 66. 3 párrafos que nos hablan de humildad. Dice: el Señor no puede salvar a los hombres mientras éstos rehúsen humillarse. Al oír los reproches y advertencias que les envía, tratando afanosamente de hacer predominar su propia voluntad y siguiendo su propio curso de acción. Así que si no nos humillamos, por más que tengamos fe, Dios no puede hacer nada con nosotros. Porque el que no se humilla,
hace predominar su propia voluntad y sigue sus propios planes, sigue su propio deseo, lo que le gusta al hombre carnal, porque el hombre carnal ama el mundo, no puede hacer. El que se humilla, como dijimos, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que quebrantar su vida, tiene que romper su vida y desechar lo que no vale. Dice, el estar vestidos de humildad no significa que hemos de ser enanos intelectualmente, deficientes en la aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas por el temor de no poderlas llevar con éxito. La verdadera humildad cumple el propósito de Dios dependiendo de su fuerza, reconociendo su extrema incompetencia en hacer el trabajo que es necesario hacer para que su alma sea purificada. Si echara lejos su propia justicia, Cristo morará en su corazón. Ahí tenemos una idea de la verdadera humildad, verdadera humillación. Humilde no es aquella persona que es enano intelectual, o sea que no sabe nada, que no estudia, que no conoce, no. A lo contrario, el humilde se pone en las manos de Dios, Dios le hace sabio como Daniel. Un convertido es difícil que sea enano intelectual. Eso no existe para Dios, porque Dios es poderoso. Dios es creador de la mente. Cristo es el maestro. Si uno en la conversión acepta a Jesús el maestro lo va a educar. Es un maestro que conoce la mente del hombre, ¿no? Por más iletrado que sea, le va a volver inteligente. Tampoco, ser humilde no es, dice, carecer de aspiraciones y ser cobarde en la vida. Humilde no es aquel que no quiere hacerse cargo de las responsabilidades, de hacer el servicio, de aspirar a ser mejor en este mundo, no. A lo contrario. ¿Por qué muchos dicen yo soy humilde y no quiere hacer nada? No es así, dice. Solo que no tiene que hacer las cosas dependiendo de su fuerza, dice. Tiene que reconocer que es incompetente él. Pero si acepta, dice, se renuncia a su justicia propia, Cristo morará en su corazón y Cristo ahora le exaltará. Como dice, el que aceptó a Cristo será cabeza, ya no cola. Esa es la promesa del Evangelio. Eso es un lado del humilde, de la humillación. Pero ahora veamos el otro lado. Alza tus ojos, página 14, la otra cara podemos decir. Alza tus ojos, página 14. Pregunta, ¿qué es la humildad? Es ese sentimiento de pecaminosidad e iniquidad que nos conduce al arrepentimiento. Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. Entonces la humildad es reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra indignidad. Estar convencidos de que nuestra vida tiene la enfermedad espiritual del pecado, de la lepra. Es incurable. Somos incurables. Reconocer que nadie no nos va a poder curar. Ni Cristo no nos va a poder curar. Porque Cristo no cura a los enfermos. Cristo crea un nuevo hombre. Esa lección está en el Antiguo Testamento. A muchos les parecerá contrario. Pareciera que estamos hablando contra la Biblia, pero no es así. El Antiguo Testamento nos enseña eso. Cuando en el tiempo antiguo alguien contraía la lepra e iba al médico que era el sacerdote y el sacerdote le revisaba y determinaba, porque el sacerdote era médico, era científico, porque tenía una mente poderosa, no era como la mente de los médicos de ahora, era mucho más que eso. Determinaba que era lepra
¿Y qué pasaba con el leproso? Nadie trataba de curarlo. El leproso no tenía solución para ellos. ¿Qué hacían? Al leproso lo desalojaban de su casa. Y toda su casa dice que lo destruían, lo derrumbaban. Todos sus enseres que tenía lo quemaban todo. Y el leproso era expulsado fuera del campamento, lejos de las personas. Así era el tratamiento con los leprosos, porque la lepra, Jesús enseñó de que era símbolo del pecado. Nosotros estamos así enfermos. Esa casa del leproso que era destruido representa nuestro cuerpo. La casa es nuestro templo. Nosotros somos, dice, templo, casa de Dios. Pero esta casa está contaminada con lepra. Y tiene que ser destruido. Tiene que ser desechado. Eso es morir al yo. Si Dios nos da esa sabiduría, mañana podemos estudiar acerca de esa casa de lepra, del yo, del egoísmo. Tiene que ser desechado. Y en la parábola Jesús, ¿qué dijo? Ahora el hombre sabio va a construir una nueva casa sobre la roca. Un nuevo hombre nacido de Cristo. Cristo formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el nuevo nacimiento. A eso se llama humildad, desechar la casa del leproso, y esa casa somos nosotros. Y ponernos en las manos del arquitecto, del constructor, del creador del hombre, para que pueda crear un nuevo hombre. Pero como hemos leído, no se puede explicar, no se puede entender eso. Pero es una experiencia si es que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, renunciando a nuestra vida pasada. Así que, por lo menos, hemos visto las dos caras de la humildad. La humildad es reconocer que no valemos para nada. Y la humildad nos eleva ahora intelectualmente, nos da buenas aspiraciones para que seamos cabeza, para que seamos pues buenos instrumentos en las manos de Dios, para que Cristo more en nuestro corazón. Ahora vamos a leer en Lugares Celestiales, página 66. Dice así, página 66. El hombre debe despojarse a sí mismo antes de que pueda ser, en el sentido más pleno y creyente en Jesús, si echara lejos su propia justicia, Cristo moraría en su corazón, pondría su mano en la obra de crearlo de nuevo y seguiría la obra hasta que el hombre sea completo en él. Ahí está otro párrafo ampliado de la Biblia. La Biblia solamente en 2 Corintios 5, 17 que dice: el que aceptó a Cristo es nueva criatura, un nuevo bebé, un nuevo hombre. Y Efesios 2, 8 al 10 que dice: por fe y gracia sois salvos, dice, no por obras para que nadie se glorie, dice. Y al ser aceptados, dice, por fe y gracia, Dios, dice, crea, dice, de nuevo para buenas obras. Creado para buenas obras, solo eso dice. Pero aquí ya nos explica más. Dice, el hombre debe despojarse a sí mismo. ¿Qué es despojarse? Despojarse es dejar atrás, deshacerse, renunciar, dejar. Si hablamos de Jesús, Jesús dice que se despojó para venir a este mundo. Despojarse es dejó la gloria, dejó su morada, su palacio, su comodidad, su vida poderosa en el cielo, y dejó todo. Y se humilló y se hizo hombre. Eso es despojarse. Entonces necesitamos despojarnos de nuestro egoísmo, nuestra suficiencia propia, nuestra preparación, nuestra economía, nuestros estudios, nuestra posición, nuestra vida antigua en el mundo, que somos tan
poderosos, tan famosos, tenemos que dejar todo eso, dice. Solo así, dice, podemos dar ese paso de entregar nuestra vida a Cristo y echar lejos, dice, nuestra propia justicia. Ya hemos estudiado acerca de la propia justicia. Justicia propia es cuando uno obedece la ley sin conversión, sin tener la ley en el corazón, sin tener el amor en el corazón, sin tener el Espíritu Santo en el corazón. En otras palabras, sin tener el carácter de Cristo, obedecer la ley. Esa es justicia propia por medio de la ley. Pablo desechó. Pablo dice, en Filipenses capítulo 3 creo está, dice, yo en cuanto a la justicia de la ley era impecable, dice. Pero ahora cuando conocí a Cristo, me entregué a Cristo, dice, lo desecho, lo tengo por basura, no me sirve. Nuestra vida religiosa para atrás no tiene que valer para nada. Ahora sí, Cristo dice, puede morar en el corazón. Entra al corazón y ¿qué va a hacer? Pondrá su mano en la obra de crearlo de nuevo. O sea, va a crear un nuevo hombre dentro de nosotros. Y seguirá esa obra, dice, hasta hacerlo completo. O sea, va a crear de nuevo, un hombre justo, santo, bueno, y ese hombre justo lo va a hacer crecer hasta llegar a la medida, a la medida, a la edad, a la plenitud, a la estatura de Cristo, hombre perfecto, que produzca ya los frutos de justicia, así como una planta, que más adelante vamos a ver. Deseado de todas las gentes, 246. A esta obra, la Biblia lo llama un nuevo hombre. ¿Cómo? A ver, entonces dice, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Así que Dios puede, porque Él es creador. Necesitamos creer. Los nuevos odres pueden contener el vino nuevo. El Señor, el amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe se manifestará el carácter de Cristo. Ahí está. Cuando Dios crea una nueva criatura, a eso corresponde, dice, los odres nuevos. El odre viejo fue desechado, el hombre viejo. Ahora un odre nuevo, hecho por el Creador. Ahora sí va a recibir vino nuevo, dice. Ahora sí podemos estudiar con Cristo. Cristo dice, conmigo vamos a comer banquete, maná. Ahora sí podemos estudiar profecías, podemos estudiar principios, salud, podemos estudiar de familia, podemos estudiar de todo. Porque es nuevo hombre, odre nuevo. Porque de lo contrario, el estudio en el hombre viejo no vale, porque el hombre viejo falla. Es como el odre viejo se revienta y se desperdicia, no aprovechó en nada. Ahora, la nueva criatura, dice, tiene el amor de Cristo en el corazón. ¿Y qué más? Ahora se va a manifestar el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Cada día con Dios, 324. Cuando se despoje a los hombres de su justicia propia, verán su pobreza espiritual. Así que, si nosotros nos examinamos a la luz de la ley de los 10 mandamientos, a la luz de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y a la luz de los libros del Espíritu de Profecía, vamos a ver de que nuestra justicia propia no tiene valor. No hemos cumplido la ley perfectamente. No hemos sido obedientes sin mancha, sin fallar. Hemos pecado, somos pecadores, fallamos. Entonces, somos espiritualmente pobres, no tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos amor, el oro afinado en fuego, fe, no tenemos. Nosotros somos ciegos, no tenemos colirio. Ahora sí, estaremos preparados, dice, para levantarnos y aceptar el llamado de Cristo. Esa es la condición básica para que nosotros podamos ser creados de nuevo a imagen y semejanza de Cristo. Solo que seremos como un niño recién nacido. Es como una planta recién nacido. La plantita nace, que más adelante vamos a leer, una planta nace, si es de manzana, sale una plantita de manzana.
Y la plantita de manzana va creciendo manzana, ya tiene hojas, ya tiene flores y produce frutos agradables, ricos de manzana. Así el hombre necesita nacer justo, bueno, santo, un varón santo, pero niño. Y va creciendo en santidad, va creciendo en perfección, bajo la dirección del Espíritu Santo, unido a la voluntad del nuevo hombre con el de Dios, va creciendo hasta producir frutos y el carácter de Cristo será pues perfecto para iluminar el mundo. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas. Eso Nicodemo no pudo entender, demoró 3 años. Pero también esa comprensión depende de cómo uno se somete a Dios. Así que nosotros, quizás en poco tiempo, podemos entender. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra. Mañana vamos a continuar estudiando acerca del nuevo nacimiento. Apenas hemos puesto el cimiento nada más. La fe y la renuncia del viejo hombre, nada más. Ahora viene el resto, cómo Dios va a hacer su obra en el hombre, cómo lo va a volver nueva criatura, cómo lo va a justificar y cómo ahora va a empezar la vida cristiana y cómo va a ser su vida. Va a ser totalmente diferente, nuevo. Que Dios pueda darnos la oportunidad el día de mañana para seguir estudiando. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.